Había una vez un hombre que construyó un imperio con sus propias manos, pero perdió lo único que realmente importaba. Sebastián Valverde juró que jamás volvería a amar, que su corazón permanecería sellado para siempre. Pero el destino tenía otros planes. En un pequeño café, una mesera con manos cálidas y sonrisa sincera haría algo que él nunca esperó: despertar lo que creía muerto. Esta es la historia de cómo el amor llega cuando menos lo esperamos, y cómo una niña de 5 años se convirtió en la cupido más poderosa del mundo. La lluvia golpeaba las ventanas del ático en el piso 42 del edificio más exclusivo de la ciudad. Sebastián Valverde contemplaba el paisaje urbano desde su oficina privada, un vaso de whisky en la mano derecha y el peso del mundo sobre sus hombros. A sus 38 años, había conquistado el mundo empresarial: cadenas hoteleras, inversiones inmobiliarias, acciones en las empresas tecnológicas más prometedoras. Sin embargo, todo ese éxito sabía a ceniza en su boca. Hacía 3 años que Isabella, su esposa, había fallecido en un accidente automovilístico. 3 años desde que el color abandonó su mundo. 3 años desde que juró, frente a su tumba, que jamás permitiría que otra mujer ocupara ese espacio en su corazón. El dolor había sido tan intenso que prefirió construir muros alrededor de sus emociones antes que arriesgarse a sentir algo nuevamente. La puerta de la oficina se abrió con suavidad y una pequeña figura irrumpió en la habitación. Era Sofía, su hija de 5 años, con sus rizos castaños despeinados y sus ojos color miel brillando con lágrimas contenidas. «Papá», susurró la niña, abrazando su osito de peluche gastado, «tuve otra pesadilla. La niñera está dormida y no me escuchó». Sebastián dejó el vaso sobre el escritorio y se arrodilló para quedar a la altura de su hija. A pesar de toda su fortaleza empresarial, frente a Sofía se derretía. Ella era su único vínculo con la humanidad, la única razón por la que seguía levantándose cada mañana. «Ven aquí, princesa», dijo, abrazándola con ternura. «¿Quieres contarme qué soñaste?» Sofía hundió su rostro en el pecho de su padre. «Soñé con mamá otra vez. Ella me decía que te busque a alguien que me abrace como ella lo hacía. Pero tú siempre estás trabajando, papá. Y las niñeras, ellas no me abrazan igual». Las palabras de su hija fueron como dagas en el corazón de Sebastián. Sabía que había estado ausente, refugiándose en el trabajo para no enfrentar el vacío. Había contratado a las mejores niñeras, proporcionado los mejores juguetes, inscrito a Sofía en el colegio más prestigioso. Pero nada de eso reemplazaba lo que la niña realmente necesitaba: amor maternal, calidez humana, una presencia constante. «Lo siento, mi amor», murmuró Sebastián, besando la frente de su hija. «Mañana será diferente. Te lo prometo. Pasaremos el día juntos, tú y yo. ¿Qué te parece si vamos a desayunar a tu lugar favorito?» Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en semanas. «¿Al café de las mariposas?» «¿De verdad, papá?» «De verdad. Ahora vuelve a la cama. Te llevaré mañana temprano». Después de acostar nuevamente a Sofía, Sebastián regresó a su oficina, pero el trabajo había perdido todo interés. Las palabras de su hija resonaban en su mente. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía qué. El miedo a amar de nuevo era más fuerte que cualquier decisión empresarial que hubiera tomado en su vida. Lo que Sebastián no sabía era que al día siguiente, en ese pequeño café que tanto le gustaba a Sofía, su vida daría un giro que jamás podría haber imaginado. La mañana llegó con un cielo despejado que contrastaba con el estado de ánimo habitual de Sebastián. Cumpliendo su promesa, despertó temprano a Sofía y ambos se prepararon para su día especial. La niña eligió su vestido favorito, uno amarillo con flores bordadas que Isabella le había comprado meses antes de morir. El Café de las Mariposas estaba ubicado en un barrio pintoresco, lejos de los rascacielos y el bullicio corporativo. Era un lugar modesto pero acogedor, con paredes de ladrillo expuesto decoradas con plantas trepadoras y fotografías en blanco y negro. Un lugar que parecía detenido en el tiempo, donde la calidez humana importaba más que las apariencias. Cuando Sebastián y Sofía cruzaron la puerta, una campanilla anunció su llegada. El aroma a café recién hecho y pan horneado inundó sus sentidos. A pesar de su traje hecho a medida y su reloj que costaba más que el inventario completo del café, Sebastián se sintió extrañamente cómodo en ese ambiente.
Bienvenidos. Pueden sentarse donde gusten, dijo una voz melodiosa desde el fondo del local. Sebastián levantó la vista y por primera vez en 3 años, sintió que algo se movía en su pecho. Una mujer joven, de aproximadamente 28 años, caminaba hacia ellos con una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro. Llevaba el cabello oscuro recogido en una coleta alta, y sus ojos verdes brillaban con una calidez que él había olvidado que existía. Su delantal blanco tenía manchas de café y harina, pero de alguna manera, eso la hacía lucir aún más auténtica. «Buenos días», dijo la joven, agachándose para quedar a la altura de Sofía. «¿Qué vestido tan hermoso llevas? Me encantan las flores. ¿Cómo te llamas, pequeña?» Sofía, que normalmente era tímida con los extraños, respondió sin dudarlo: «Me llamo Sofía. Y me gustan las mariposas. Por eso este es mi café favorito». La mesera rió con una dulzura que hizo que Sebastián tragara saliva involuntariamente. «¡Qué coincidencia! A mí también me encantan las mariposas. Yo me llamo Lucía. ¿Sabes? Tengo una mesa especial junto a la ventana donde puedes ver el jardín. A veces vienen mariposas de verdad. ¿Quieres sentarte ahí?» Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «Sí, sí, sí». Lucía guió a la pequeña familia hasta la mesa prometida, y efectivamente, el jardín visible desde la ventana estaba lleno de flores coloridas. Sebastián observaba la interacción con una mezcla de asombro y confusión. Hacía meses que no veía a su hija tan animada. «¿Y usted, señor? ¿También le gustan las mariposas?», preguntó Lucía con una sonrisa juguetona mientras les entregaba los menús. Sebastián carraspeó, sintiendo una incomodidad extraña. «Nunca me había detenido a pensarlo», respondió con honestidad. «Bueno, entonces hoy podría ser un buen día para comenzar», dijo ella con un guiño cómplice hacia Sofía. Mientras Lucía tomaba la orden, Sebastián no podía dejar de observarla. Había algo en ella, una luz especial que no había visto en ninguna de las mujeres sofisticadas que frecuentaban sus círculos sociales. No llevaba maquillaje elaborado ni ropa de diseñador, pero irradiaba una belleza natural que lo desarmaba completamente. «Papá», susurró Sofía tirándole de la manga, «ella es bonita, ¿verdad? Y es muy amable». Sebastián sintió que el calor subía a sus mejillas, algo que no le ocurría desde la adolescencia. «Sí, es muy amable», admitió en voz baja. Cuando Lucía regresó con el desayuno, trajo algo extra, un panecillo con forma de mariposa decorado con mermelada de fresa. «Este es un regalo especial para ti, Sofía. Lo hice yo misma esta mañana». La niña soltó un grito de alegría. «Es la cosa más hermosa que he visto». «¿De verdad lo hiciste tú?» «Así es. Me encanta hornear. Aunque, debo confesarte un secreto», dijo Lucía inclinándose como si fuera a revelar algo muy importante, «las alas me quedaron un poco chuecas». «¿Crees que a las mariposas les moleste?» Sofía negó con la cabeza vigorosamente. «No. Es perfecta. Las mariposas de verdad tampoco son perfectas. Mi mamá me lo enseñó antes de irse al cielo». El ambiente se tornó silencioso por un momento. Sebastián se tensó, preparándose para el inevitable cambio de actitud que la gente solía tener cuando se enteraban de que Sofía había perdido a su madre. Pero Lucía no mostró lástima ni incomodidad. En cambio, tomó suavemente la mano de Sofía y dijo: «Tu mamá tenía mucha razón. Lo imperfecto es lo que nos hace especiales y únicos. Ella debe haber sido una mujer muy sabia». Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero significativo en la rutina de Sebastián. Por primera vez en años, encontró razones para salir temprano de la oficina. Cada vez que Sofía mencionaba el café de las mariposas, él no dudaba en llevarla, aunque eso significara cancelar reuniones importantes o posponer negociaciones millonarias. Lucía Mendoza había crecido en ese mismo barrio. Huérfana desde los 16 años, había trabajado arduamente para sostener a su hermano menor mientras él terminaba la universidad. El café era su refugio, su sueño hecho realidad después de años de ahorros y sacrificios. Cada cliente era tratado como familia, y cada plato servido llevaba un pedazo de su corazón.
¿Saben qué?, dijo Lucía una tarde mientras limpiaba la mesa contigua. Creo que Sofía y yo podríamos ser amigas. Si a ustedes no les molesta, claro. Sofía saltó de su asiento. Sí. ¿De verdad quieres ser mi amiga, Lucía? Por supuesto. Las mejores amistades son las que se hacen alrededor de buena comida y conversaciones sinceras, respondió Lucía, lanzándole una mirada rápida a Sebastián que le aceleró el pulso de forma inexplicable. Sebastián observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado, la felicidad de su hija era innegable. Sofía reía más, hablaba más, había dejado de tener pesadillas frecuentes. Por otro lado, él sentía algo que no había experimentado en años: miedo. Miedo de permitirse sentir, miedo de traicionar la memoria de Isabella, miedo de que si abría su corazón, el dolor de una posible pérdida lo destruyera completamente. Una tarde lluviosa, Sebastián llegó al café más temprano de lo usual para recoger a Sofía, quien había ido después del colegio con su nueva niñera. Lo que vio a través de la ventana lo dejó paralizado. Lucía estaba sentada en el suelo con Sofía, ambas rodeadas de crayones y hojas de papel. Estaban dibujando juntas, y la risa de su hija llenaba el espacio. Pero no era solo eso lo que le robó el aliento. Era la forma en que Lucía miraba a Sofía, con una ternura maternal genuina. Era la manera en que acomodaba un mechón de cabello detrás de la oreja de la niña. Era el beso en la frente que le dio cuando Sofía le mostró su dibujo. Era todo lo que Isabella habría hecho. Sebastián entró al café con un nudo en la garganta. Las dos levantaron la vista y Sofía corrió hacia él. «Papá. Mira lo que dibujé. Es nuestra familia, tú, yo, y Lucía es la mariposa que nos cuida». Las palabras de su hija fueron como un puñetazo en el estómago. Sebastián miró el dibujo, 3 figuras tomadas de la mano, y sobre ellas, una mariposa enorme con alas de colores brillantes. Lucía se puso de pie rápidamente, limpiándose las manos en el delantal. «Lo siento si me extralimité. Sofía quería dibujar y yo». «No», interrumpió Sebastián, su voz más áspera de lo que pretendía. «No te disculpes. Es solo que». Se detuvo, incapaz de continuar. Lucía lo miró con comprensión en sus ojos verdes. «¿Podemos hablar un momento? A solas, quiero decir. Sofía puede seguir dibujando aquí». Sebastián asintió y ambos se movieron hacia un rincón más privado del café. El corazón de Sebastián latía con fuerza. No sabía qué esperar de esta conversación. «Sebastián», comenzó Lucía con suavidad, «sé que perdiste a tu esposa. Sofía me lo contó. Y quiero que sepas que nunca intentaría tomar su lugar. Nadie puede hacer eso». «Entonces, ¿por qué?», preguntó él, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué eres tan buena con ella? ¿Por qué te importa?». Lucía sonrió con tristeza. «Porque veo en Sofía a la niña que yo fui. Perdí a mis padres muy joven y sé lo que se siente crecer con un vacío en el corazón. También veo en ti a un hombre que está tan asustado de sentir que se está perdiendo la vida que tiene enfrente». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de la verdad. Sebastián sintió que las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a resquebrajarse. «No sé si puedo», admitió Sebastián, su voz apenas un susurro. «No sé si puedo volver a amar. No sé si soy lo suficientemente valiente». Lucía colocó una mano suave sobre el brazo de Sebastián. El contacto fue como electricidad. «El amor no se trata de valentía, Sebastián. Se trata de permitirte ser humano nuevamente. Tu esposa no querría que pasaras el resto de tu vida viviendo a medias». Los días se convirtieron en semanas, y las visitas al café de las mariposas se volvieron parte esencial de la vida de Sebastián y Sofía. Lo que comenzó como salidas ocasionales se transformó en una rutina diaria. Sebastián llegó a conocer el menú de memoria, los horarios de Lucía, y hasta los nombres de los otros clientes regulares. Una tarde de sábado, Sebastián llegó al café para encontrar a Lucía visiblemente agobiada. Había solo 2 meseras para atender a una multitud de clientes, y la cocina estaba desbordada de pedidos. Sin pensarlo 2 veces, Sebastián se arremangó la camisa de su traje de $3000.
¿Qué necesitas?, preguntó, tomando a Lucía por sorpresa. Sebastián, no puedes, tienes tu traje puesto y... Lucía, ¿qué necesitas?, repitió con firmeza pero con una sonrisa. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián Valverde, el magnate inmobiliario, sirvió cafés, limpió mesas y hasta lavó platos. Sofía ayudaba también, llevando servilletas y decorando los platos con pequeñas flores de papel que Lucía le había enseñado a hacer. Cuando finalmente el flujo de clientes disminuyó, Lucía se dejó caer en una silla, exhausta pero sonriente. No puedo creer que hicieran eso. Muchas gracias. Los dos son increíbles. Sebastián se sentó junto a ella, su camisa manchada y el cabello despeinado. Fue divertido, en realidad. Hacía años que no me sentía útil de una manera tan real. Lucía lo miró con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Eres más de lo que aparentas, ¿verdad? Detrás de ese traje caro y esa fachada de hombre de negocios, hay alguien que solo quiere conectar con el mundo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sebastián, genuinamente curioso. Porque yo también solía esconderme detrás de muros, confesó Lucía. Después de perder a mis padres, construí barreras para no salir lastimada de nuevo. Pero eventualmente aprendí que una vida sin riesgos es una vida sin amor. Y una vida sin amor no vale la pena vivirla. Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía. Lágrimas que había contenido durante años comenzaron a acumularse en sus ojos. Tengo miedo, Lucía. Tengo miedo de fallarle a Sofía. Tengo miedo de olvidar a Isabella. Tengo miedo de amarte y perderte también. La confesión salió antes de que pudiera detenerla. Lucía abrió los ojos con sorpresa, pero no retrocedió. En cambio, tomó las manos de Sebastián entre las suyas. El miedo es natural, Sebastián. Pero no puedes dejar que el miedo tome tus decisiones. Isabella no querría eso para ti. ¿Y Sofía? Sofía merece ver a su padre completo, feliz, vivo. ¿Y tú?, preguntó Sebastián con la voz quebrada. ¿Qué mereces tú? Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. Yo merezco a alguien que me vea, realmente me vea. No mi pasado difícil, no lo que perdí, sino quien soy ahora. Y creo que tú me ves de esa manera. Sebastián acercó su rostro al de Lucía lentamente, dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba. Pero ella no se movió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de promesas y miedos entrelazados. Sí, gritó una voz pequeña. Ambos se separaron rápidamente para encontrar a Sofía espiándolos desde detrás del mostrador, con una sonrisa enorme en el rostro. Sabía que papá necesitaba a alguien que lo hiciera sonreír de nuevo. Sebastián y Lucía rieron, el momento solemne transformándose en algo ligero y lleno de esperanza. No todo fue un camino de rosas. Las semanas siguientes trajeron desafíos que pusieron a prueba la naciente relación entre Sebastián y Lucía. La primera confrontación llegó de donde menos lo esperaban, el círculo social de Sebastián. Durante una gala benéfica a la que se vio obligado a asistir, varios de sus conocidos empresariales no ocultaron su desdén cuando les presentó a Lucía. Así que eres la mesera, dijo Mónica Estrada, una ejecutiva de la competencia, con un tono que hacía que la palabra sonara como un insulto. ¡Qué interesante! Sebastián siempre fue conocido por sus decisiones poco convencionales. Lucía mantuvo la compostura con una gracia que sorprendió a Sebastián. Así es, soy mesera. También soy dueña de mi propio negocio, pastelera profesional, y orgullosa de cada centavo que he ganado con mi trabajo honesto. ¿Y tú a qué te dedicas, Mónica? La tensión en el aire era palpable. Sebastián intervino rápidamente, colocando un brazo protector alrededor de Lucía. Mónica se dedica a los bienes raíces, aunque últimamente ha estado más ocupada en los chismes que en los negocios. ¿No es así, Mónica? La mujer se alejó con el rostro enrojecido, pero el daño estaba hecho. Durante el resto de la noche, Sebastián pudo ver cómo Lucía se encogía un poco más con cada mirada de desprecio, con cada susurro apenas disimulado. En el viaje de regreso a casa, Lucía permaneció en silencio, mirando por la ventana del automóvil. Lo siento, dijo finalmente Sebastián.
No debí haberte expuesto a eso. No es culpa tuya, respondió Lucía con voz cansada. Pero me hace preguntarme si realmente pertenezco a tu mundo, Sebastián. Nosotros venimos de realidades muy diferentes. El dinero no define quién eres, Lucía. Tal vez no, pero define cómo te trata la gente, replicó ella con tristeza. Y no estoy segura de querer vivir en un mundo donde me miran como si fuera menos porque trabajo con mis manos. La segunda prueba llegó desde un ángulo aún más doloroso. La madre de Isabella, Carmen Durán, había estado ausente de la vida de Sofía durante los últimos 2 años, sumida en su propio dolor. Pero cuando se enteró de que Sebastián estaba saliendo con alguien nuevo, apareció sin anuncio en el apartamento. «¿Cómo te atreves?», gritó Carmen con lágrimas en los ojos. «¿Cómo te atreves a reemplazar a mi hija? No han pasado ni 3 años y ya estás trayendo a otra mujer a la vida de mi nieta». Sebastián intentó mantener la calma. «Carmen, nadie está reemplazando a Isabella. Pero no puedo vivir en el pasado para siempre. Isabella no habría querido eso». «¿Y qué sabes tú de lo que Isabella habría querido?», respondió Carmen con amargura. «Ella te amó con todo su corazón y tú no puedes esperar ni siquiera un tiempo decente antes de seguir adelante». La discusión escaló y terminó con Carmen amenazando con solicitar la custodia de Sofía, argumentando que Sebastián no estaba siendo un padre responsable al introducir a extrañas en la vida de la niña. Esa noche, Sebastián se sentó en su oficina con la cabeza entre las manos. Había construido un imperio empresarial, había sobrevivido a pérdidas financieras y competencias feroces, pero nada lo había preparado para esto. Lucía llegó poco después, habiendo sido llamada por Sofía, quien estaba preocupada por su padre. Entró a la oficina sin hacer ruido y se sentó junto a él. «Tal vez Carmen tiene razón», dijo Sebastián con voz ronca. «Tal vez es demasiado pronto. Tal vez estoy siendo egoísta». «Mírame», ordenó Lucía con firmeza. Cuando Sebastián levantó la vista, ella continuó: «El dolor no tiene calendario. No hay un tiempo establecido para cuando puedes permitirte ser feliz de nuevo. Carmen está sufriendo, y eso es comprensible, pero su dolor no puede dictar tu vida». «¿Y si tengo que elegir?», preguntó Sebastián, el miedo evidente en su voz. «¿Entre Sofía y tú?». Lucía sonrió con tristeza. «Nunca me pondrías en esa posición porque sé que siempre elegirías a Sofía. Y eso es exactamente lo que deberías hacer. Pero no creo que tengas que elegir. Creo que podemos encontrar una manera de que todos seamos felices, incluyendo a Carmen». El cambio comenzó de la manera más inesperada. Fue Sofía quien, con la sabiduría inocente de un niño, encontró la solución. Una tarde, la pequeña invitó a su abuela Carmen al Café de las Mariposas sin decirle que Lucía estaría allí. Cuando Carmen llegó y vio a Lucía, su expresión se endureció. Pero antes de que pudiera irse, Sofía tomó su mano. «Abuela, espera. Por favor. Necesito que conozcas a Lucía de verdad. No como la mujer que está con papá, sino como mi amiga. Como alguien que me hace reír cuando estoy triste. Como alguien que me enseña cosas y me hace sentir segura». Carmen miró a su nieta, luego a Lucía, quien permanecía de pie con una expresión vulnerable pero digna. Finalmente, Carmen se sentó. Lo que siguió fue una conversación honesta y dolorosa. Lucía habló de su propia pérdida, de cómo entendía el miedo de Carmen a ser olvidada o reemplazada. Compartió cómo ella también había tenido que aprender a honrar a sus padres fallecidos mientras seguía viviendo. «Nunca intentaría reemplazar a Isabella», dijo Lucía con sinceridad. «Ella fue la madre de Sofía, y nada cambiará eso. Pero hay espacio en el corazón de una niña para más amor, no menos. Sofía necesita recordar a su madre, y yo quiero ayudarla con eso. Quiero que me cuente historias sobre Isabella. Quiero que sepa que está bien extrañarla». Lágrimas rodaban por las mejillas de Carmen. «Tengo miedo de que la olviden. De que yo sea olvidada». Sofía abrazó a su abuela. «Nunca te olvidaría, abuela. Y nunca olvidaré a mamá. Pero también quiero ser feliz». «¿Está mal eso?». La barrera se rompió. Carmen lloró,
liberando años de dolor contenido, y Lucía la abrazó como si fuera su propia madre. En ese momento, algo mágico sucedió: 3 generaciones de mujeres conectadas por el amor a un mismo hombre, sanando juntas. Meses después, el Café de las Mariposas se transformó para una celebración especial. No era una boda, Sebastián y Lucía habían decidido tomarse su tiempo, pero era algo igualmente importante: una ceremonia de familia. Sebastián había contratado a un artista para pintar un mural en la pared principal del café. En él, estaban representados todos: Sebastián, Sofía, Lucía, Carmen, y flotando sobre ellos, una mariposa hermosa con las alas extendidas. Era Isabella, no olvidada, sino transformada. Ya no era una presencia que los mantenía atados al pasado, sino una bendición que los impulsaba hacia el futuro. Mamá me visitó en un sueño, anunció Sofía durante la ceremonia, con toda la seriedad que puede tener una niña de 6 años. Me dijo que estaba feliz porque papá volvió a sonreír. Me dijo que Lucía tiene un corazón de oro y que ella la eligió especialmente para nosotros. No había un ojo seco en el café. Sebastián abrazó a su hija mientras Lucía le tomaba la mano. Carmen sonreía a través de las lágrimas, finalmente en paz. Esa noche, después de que todos se habían ido, Sebastián y Lucía se quedaron solos en el café. La luz de la luna entraba por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Sebastián, atrayendo a Lucía hacia él. Pasé 3 años convencido de que mi corazón había muerto. Construí muros tan altos que pensé que nadie podría escalarlos. Pero tú no intentaste escalarlos. Simplemente me mostraste que podía derribarlos yo mismo. Lucía sonrió, acariciando su rostro. El amor no conquista, Sebastián. El amor invita. Te invité a ser feliz de nuevo, y tú tuviste el valor de aceptar. Te amo, dijo Sebastián, las palabras fluyendo naturalmente por primera vez en años. Amo tu bondad, tu fortaleza, la forma en que amas a mi hija como si fuera tuya. Amo que me hayas enseñado que el corazón humano es infinito, que puede amar a alguien nuevo sin olvidar a quien amó antes. Yo también te amo, respondió Lucía. Y prometo cuidar de tu corazón como el tesoro que es. Prometo honrar la memoria de Isabella. Prometo ser la mejor versión de mí misma para Sofía y para ti. Se besaron bajo la luz de la luna, mientras en el jardín, una mariposa nocturna se posaba suavemente en la ventana, como testigo silencioso de un nuevo comienzo. 2 años después, el Café de las Mariposas se había expandido. Con la inversión inteligente de Sebastián y la visión creativa de Lucía, ahora era una cadena de 5 cafés en diferentes barrios, cada uno mantén.